35 preguntas, no creo que lleguemos a 40 preguntas, y vamos a abarcar toditos los temas que son, creo que son 10 o 11 unidades, 3 a 4 preguntas de cada tema. Para vayan a hacer, estudiar un tema, dominar ese tema y se olviden de estudiar lo otro, todos tienen que leer, ¿verdad? Y sobre todo estas últimas clases que vimos, las cardíacas y las respiratorias que van a salir sí o sí en nuestro final de julio. Terminamos la pasada de poco, vamos a hablar de las neumonías y con eso vamos a terminar hoy. Las neumonías que son muy frecuentes, enfermedades muy frecuentes, y controlar mi hora, 3 y 4 vamos a terminar esto para que los compañeros puedan cumplir también su recuperatorio. Entonces las neumonías son vamos a ver. Ahí. Son frecuentes, dijimos ya. Las neumonías son de causa infecciosa. Generalmente una neumonía se puede dar por vía bacteriana o vía viral. Voy a pasar por favor el centro ya. Y no sé qué llevo la mesa aquí. Bueno, entonces terminamos acerca de esto y solamente nos queda hablar de esto que dijimos que es frecuente, llamado neumonías. Como dije, la neumonía es un grupo de enfermedades, un grupo porque hay varios tipos de neumonía nuevamente que se dividen en bacterianas y virales. De hecho, que los gérmenes que producen neumonía son variados, son varias bacterias, son varios virus. Voy a proyectar ya la presentación. Y si vamos a hablar de los tipos de neumonía, podemos hablar que la neumonía se divide según el tipo de germen. ¿En qué se divide? ¿En bacteriana o viral? Eso es según el tipo de germen. También, si vamos a hablar de los tipos de neumonía también, la neumonía se divide en según dónde se produce, si es fuera del hospital o si es dentro del hospital. Entonces tenemos neumonía extrahospitalaria y también tenemos neumonía intrahospitalaria. Y también tenemos neumonías según en la forma de presentación. La forma de presentación clínica divide la neumonía en típica y atípica. O sea que tenemos 3 clasificaciones de neumonía. Típica y atípica, según la forma de presentación de la neumonía, según el germen, puede ser bacteriano o viral, y según dónde se produce, puede ser extrahospitalaria o intrahospitalaria. La intrahospitalaria también se llama nosocomial, o sea, que se produce en el nosocomio, ¿verdad? Y la extrahospitalaria también se llama adquirida en la comunidad. Bueno, acá, muy bien. Pero ¿qué es la neumonía? La neumonía es sencillamente la inflamación del parénquima pulmonar. O sea, acá no tiene nada que ver la vía respiratoria, no es una bronquitis, o sea, no es una inflamación de las vías respiratorias, sino que directamente es la inflamación del parénquima pulmonar. Y la neumonía muchas veces es una complicación de las gripes, del síndrome gripal. De la influenza, por ejemplo, se puede complicar con la neumonía. Y la famosa gripe mal curada puede llevar justamente a lo que llamamos neumonía. La neumonía principalmente es producida por bacterias. ¿Bacterias de qué tipo? Gram positivas y también gram negativas. La Haemophilus influenza es una bacteria gram negativa que puede producir justamente neumonía. Haemophilus influenza, y hablamos que esta no tiene nada que ver con la influenza. No es que produce la influenza es producida por el virus de la influenza. Esta es una bacteria que produce justamente neumonía y también es producido también por neumococos. Los neumococos en general, que son el streptococcus
neumonía y el estafilococos también. Son sobre todo el estreptococos neumonía. El estreptococos neumonía se escribe. Ese es uno de los frecuentes, una de las bacterias frecuentes que producen neumonía. Hay virus también que producen, pero generalmente la mayoría de las neumonías son de causa bacteriana. Así como la mayoría de los síndromes gripales son virales. Por eso cuando uno está gripado, hay que ver si es necesario o no es necesario consumir antibióticos, porque la mayoría de las... No parece, este va a duplicar. Ahí está. La mayoría de las infecciones respiratorias son virales, entonces no es necesario el uso de antibióticos. Estoy tratando de duplicar con no duplicar la pantalla. Ahora así. Acá. No sé qué es lo que es. ¿Alguien sabe cómo se duplica esto? Porque no me da la opción acá. Hay un buscador ahí donde, a no ser que me vaya en panel de control, ¿verdad? A ver, panel de control, ahí puede ser. A ver un poco. Acá puede ser. Pantalla, no puede ser. Generalmente me da la opción de duplicarlo ahora. Justo cuando voy a poner duplicarlo, no me aparece. Tendré que apagar un ratito. Bueno, vamos a seguir nomás ya porque tenemos tiempo. Bueno, dijimos ya, ¿qué es la neumonía? La inflamación del parénquima pulmonar. De hecho, no esto es para guía nomás, ¿verdad? Voy a poner otro vinculado, pero vamos a seguir nomás ya por no quiero perder tiempo. La neumonía, el cuadro clínico de la neumonía generalmente consta de una triada. La triada de la neumonía es tos con expectoración purulenta, erumbrosa, una tos con catarro, un catarro amarillento que es muy viscoso, es muy gelatinoso, es fétido y es erumbroso, parece herrumbre. Ese es uno de los síntomas de la neumonía. O sea que si no hay tos y expectoración, probablemente no haya neumonía, ¿verdad? Ese es uno de los síntomas que debe estar presente en un cuadro en un cuadro de neumonía. Segundo síntoma que podemos tener en cuenta es la fiebre. Y la fiebre aparece en casi todos los casos de neumonía. Hay casos de neumonía sin fiebre, pero la fiebre aparece en el 85 a 90% de los pacientes. Y cuando hay fiebre, eso nos hace sospechar de un cuadro bacteriano de neumonía. La fiebre también forma parte de nuestra triada de neumonía. Tos con expectoración purulenta, erumbrosa, fétida, ¿verdad? Ese es uno. Segundo, la fiebre. Y tercer síntoma es el dolor pleurítico. ¿Qué es el dolor pleurítico? El dolor en puntada que se da en la parte lateral del tórax, ¿verdad? Cuando uno respira y le clava algo, ¿verdad? Claro, que muchas veces uno también puede respirar y cuando va a respirar ahí le clava algo, ¿verdad? Pero eso no siempre es así, no siempre el dolor punzante en el tórax es una neumonía. Si no hay fiebre, si no hay tos, probablemente eso no sea neumonía. Si la habrá pasado una vez que ustedes respiran y cuando respiran le clava algo en el tórax, eso no es probablemente una neumonía. Es probablemente un problema de contracción muscular, una falta de oxígeno a los músculos intercostales nada más. Pero el dolor pleurítico también se da en la neumonía. Tenemos entonces fiebre, tos con expectoración y el dolor pleurítico. La neumonía puede ser causada por muchos gérmenes, ya citamos algunos de ellos, pero según el patrón de consolidación. ¿Qué significa patrón de consolidación? La forma en la cual se presenta la neumonía. La neumonía típica es causada por el hemófilus influenza
Estafilococos. Voy a escribir porque no sé, alguien ya escribió. Entonces, la neumonía típica. La neumonía típica es causada, repito nuevamente, por el Haemophilus influenza. Es una bacteria, no es un virus. Se escribe así, ¿verdad? Ustedes sabrán cómo se escribe. Ya dieron microbiología, ¿verdad? No dieron eso, pues estamos escribiendo. Haemophilus influenzae. Entonces, el Haemophilus influenza es una bacteria que produce la neumonía típica. Otra bacteria es el Streptococcus pneumoniae. Streptococcus o bien Coccus con doble C, pneumoniae, es otra bacteria que produce neumonía típica. También tenemos la Klebsiella pneumoniae, que vamos a hablar enseguida de eso. Tenemos también la Bordetella, Bordetella, pertussis. Busquen en internet si no me creen, ¿verdad? No, es que estoy inventando nombres, son nombres reales de bacterias. No me culpen a mí porque yo no puse los nombres, ¿verdad? Yo simplemente no aprendí los nombres y es lo que le pongo a ustedes acá. Bordetella pertussis. Tenemos también otro agente que causa neumonía, el Pneumocystis carini. Esto frecuentemente en pacientes inmunodeprimidos. El Pneumocystis carini, porque con doble I es. Y me tuve que aprender que antes de escribir yo porque este es lo que a mí me da, este es mi pan de todos los días, ¿verdad? Acá. Uno va a decir, ¿cómo lo que aprendí? Hay que aprender a escribir esto, hay que aprender, o sea, ustedes tienen que saber los nombres de lo que es la carrera de ustedes. Entonces, cuando den microbiología le van a volver a mencionar estas bacterias, Pneumocystis carini, que antes se llamaba Pneumocystis girovesi, pero ahora se llama carini. Entonces, todos estos gérmenes y además de los virus, el virus de la influenza, el virus sincitial respiratorio, virus de la influenza o influenza virus, ¿verdad? Son algunos de los virus, enterovirus, adenovirus y también tenemos el rinovirus, que la vez pasada mencionamos también, que produce rinitis. Todos esos son causantes de la neumonía. ¿Qué tipo de neumonía? Todo esto, típica, la neumonía típica. ¿Qué es lo que vamos a ver en la neumonía típica? Vamos a ver qué es lo que es la neumonía típica cuando mostraron la imagen también acá. La neumonía atípica ahora, está causada por la Klebsiella se escribe. La Klebsiella pneumoniae y la Chlamydia pneumoniae. Estas dos son causantes de la neumonía atípica. La neumonía atípica, ¿qué es lo que es? La neumonía atípica es la neumonía que se da en las bases abajo y los vértices. Esta, la que son causadas justamente por estos dos gérmenes, Klebsiella pneumoniae y la Chlamydia pneumoniae. Y la neumonía atípica, que es causada por todos estos gérmenes que están acá, es la que se da en el medio, en el centro del pulmón. Bueno, entonces tenemos los dos tipos de neumonía, la típica y la atípica, y cada uno con sus gérmenes correspondientes. Tenemos también la neumonía tipo viral o bacteriana, ¿verdad? Dependiendo de si son causados por virus o por bacterias. Y, por supuesto, tenemos que hablar de la neumonía intrahospitalaria. Y uno dice, muy fácil, intrahospitalaria porque se da en el hospital. Claro, sí, pero no es tan así también. Una neumonía intrahospitalaria se da recién después de las 72 horas de haber ingresado al hospital. Quiere decir que si vos hoy entras al hospital, te internás ¿verdad? Y hoy desarrollas neumonía, esa no es intrahospitalaria. Pero ¿y cómo si estás en el hospital? Pero vos trajiste de afuera tu neumonía. El germen que produjo tu neumonía no vino del hospital, vino de afuera. Entonces, ¿hasta dónde se considera intrahospitalaria? ¿Hasta dónde sigue siendo extrahospitalaria? Hasta las 72 horas
hospital. Quiere decir que si vos empezaste hoy, mañana y pasado, va a seguir siendo extrahospitalario. Hasta las 72 horas después del ingreso. Pasadas las 72 horas después del ingreso, ya se considera neumonía intrahospitalaria. Eso es todo lo que le dice ahí también, ¿verdad? Hasta las 72 horas. Quiere decir que no importa que vos te haces 48 horas ya en el hospital, sigue siendo extrahospitalaria. Sigue siendo neumonía adquirida en la comunidad. Así se abrevia, NAC. Neumonía adquirida en la comunidad. Pasadas las 72 horas, ahí ya no es la neumonía adquirida en la comunidad, ahí ya es intrahospitalaria. ¿Y por qué es importante que sea afuera o adentro? No es igual, no es acaso la misma neumonía. No, porque la neumonía que se trae afuera son estos gérmenes. Y la neumonía que se trae del hospital, o sea, que se producen debido a gérmenes del hospital, son estos, pero son más que estos. Y son gérmenes mucho más poderosos de los que están en el hospital. Por eso yo siempre les digo a las personas, está bien, hay que ir a consultar al hospital, pero si es necesario. Si no es necesario, te quedas en tu casa. Porque en el hospital hay muchísimos gérmenes más fuertes otra vez, ¿verdad? Hay casos que sí, sí, claro que se requiere de atención hospitalaria, pero hay casos donde vos te vas para consultar y de ahí te pueden traer otros gérmenes más fuertes de lo que tenían hoy, ¿verdad? Y el paciente, como el paciente se va cuando quiere, el paciente decide cuando ir al hospital y cuando no ir, ¿verdad? Pero generalmente nosotros recomendamos que en cuadros respiratorios, si es muy necesario, nomás se vayan a consultar. Si hay una tos que no le para al paciente, si hay un dolor de garganta intenso, ¿verdad? En esos casos sí, pero si no es algo intenso, no te vayas al hospital porque te vas a ligar a lo peor. Pero la gente igual se va, ¿verdad? Y no le vamos a negar la atención a que se va, ¿verdad? Todo lo que vienen se le va a atender, ¿verdad? Pero es el sentido común. Vos te vas por algo y puede venir con algo peor, ¿verdad? Por eso que, dolor de estómago, esas cosas, obviamente, no hay reorcha que hay que ir al hospital, ¿verdad? Dolor de estómago, fiebre. Pero si es una tos leve nomás, hoy empezó tu tos, te pica nomás tu garganta, eso podés todavía intentarlo comprando algo en la farmacia, ¿verdad? Haciendo algún tipo de preguntas por ahí, ¿verdad? Porque eso no es algo grave. Porque no te vas por algo leve y puedes venir con algo grave. Porque no es joda lo que viene caer en el hospital. Sí, por eso es que el hospital es un lugar donde básicamente hay que tener cuidado, porque no sabemos quién está ahí. O sea, no sabemos con quién. Al lado tuyo puede estar un paciente con neumonía, esperando el turno, ¿verdad? Entonces, y obviamente se requiere en caso respiratorio sí o sí el uso de tapabocas. Y no es por ser argel, queremos lo que queremos que un paciente que está más grave no le contagie a otro, ¿verdad? Lo queremos que uno se obtenga ahí con una bacteria o un germen más fuerte, ¿verdad? Y la neumonía intrahospitalaria, además de esto, también hay gérmenes como por ejemplo, la Pseudomonas aeruginosa. Esta es una bacteria gram negativa, una bacteria anaerobia, Pseudomonas aeruginosa. La Pseudomonas aeruginosa es una bacteria que puede producir una neumonía intrahospitalaria. Pseudomonas aeruginosa. Y básicamente esta no se da fuera del hospital, es parte de la neumonía intrahospitalaria. ¿Pero hasta cuándo? No, mala, aeruginosa tiene que ser. ¿Hace cuánto escribo? Aeruginosa, no es aeruginosa. ¿Hasta cuándo es neumonía intrahospitalaria? La neumonía intrahospitalaria es hasta 7 días después del egreso del hospital. O sea que si vos salís hoy del hospital, hoy es tu día de regreso, mañana, pasado, 3 días después desarrollar neumonía. ¿Qué neumonía es? Intrahospitalaria. No importa que vayas a salir ya hace 3 días del hospital, hace 4 días. Sigue siendo intrahospitalaria. Hasta 7 días después, una semana después, sigue siendo intrahospitalaria. Pasados los 7 días recién, se puede considerar, ahora sí, vamos a explicar, se puede considerar neumonía extrahospitalaria.
tipos de neumonía según los gérmenes, que ya citamos ahí, según si es intro o extrahospitalaria, y también según el patrón, ¿verdad? Si es típica o si es atípica. Ambos tipos de neumonía se pueden complicar, ¿verdad? La intro o la extrahospitalaria se puede complicar con un derrame pleural, con una meningitis inclusive, eso es lo que les voy a poner ahora. Y las neumonías, generalmente la mayoría de las neumonías se internan. Hay neumonías en las cuales se puede manejar por vía ambulatoria, pero las neumonías que se deben internar sí o sí son las bacterianas. Las virales se puede tratar en forma ambulatoria, uno le puede tratar en la casa al paciente, pero las que son bacterianas se suelen sobreinfectar, suelen producir infecciones sobreagregadas. Por eso es que es necesario que un paciente con neumonía, sobre todo bacteriana, se interne. Ahí sí me aparece. Bueno, ¿dónde nos quedamos? Bueno, vamos a ver dónde estamos. Ya hablamos todo esto, eso dimos el lunes. Toda esta parte la dimos. Y acá está la neumonía. La extrahospitalaria. Queda media hora para poder terminar esto. Entonces ahí tenemos los tipos que dijimos, la típica, la atípica, inflamación de parénquima pulmonar, ya dijimos todo esto. La etiología, no sé si me falta alguno, me falta el estafilococo, no dije, ese me faltó, el estafilococo aureus. La misma bacteria que produce el orzuelo, produce también es un gran positivo. Y lo que me faltó también agregar es la bacteria que se encuentra en los aires acondicionados, llamado Legionella pneumófila. El aire acondicionado hay que limpiarlo, porque el aire acondicionado el filtro es un lugar de bacterias. Y por lo tanto, si uno no limpia su aire acondicionado por lo menos cada 2 o 3 meses, las bacterias se acumulan ahí y uno va aspirando bacterias. Se llama Legionella pneumófila porque se descubrió una legión, una expedición de legionarios. Eso que hacen excursiones y todo eso, son aventureros. Ahí se descubrió un brote de neumonía y por eso se le llamó así, Legionella pneumófila. Neumo, pulmón, ¿verdad? Fila, le gusta el pulmón. Fila viene de filis o de filia. Entonces, son bacterias que les encanta colonizar el tejido pulmonar. Todo esto ya mencionamos, la Mycoplasma pneumoniae, que lo que nos va a agregar después de los otros ya dijimos todo, ¿verdad? Acá están las bacterias que producen esto, los virus no figuran. Y los cambios que van a ocurrir en la neumonía, en primer lugar es la hipoxia, la falta de oxígeno, hipoxemia, ¿verdad? Y también puede haber hipercapnia, disminuye el oxígeno y aumenta el CO2. Pero eso es el primer lugar. En segundo lugar, en primer lugar, esto es lo que ocurre. Después el organismo trata de compensar esto y empieza a disminuir el CO2 como compensación. Entonces finalmente al disminuir el CO2 sube el pH y se produce secundariamente una alcalosis respiratoria. Eso es lo que se da aquí en la neumonía. Y obviamente la disnea, uno de los síntomas que también podemos citar como agregado es la disnea por la falta de oxígeno. Ahí tenemos todos los síntomas que dijimos ya. La triada, que yo les mencioné, todo con expectoración mucopurulenta, erumbrosa, les dije, era fétida, una secreción amarillenta, muy amarilla, ¿verdad? No es la que uno a veces, la flema que uno a veces salta en blanco, esta es amarilla y es pegajosa, es purulenta, no es acuosa. Esa es uno de los síntomas. Segundo, la fiebre, una fiebre que tiende a ser alta. No hablo de 38, más 39, 40 para arriba. 40, 41 grados muchas veces. Y el dolor pleurítico que les dije, ¿verdad? El dolor empuntado que se da en la parte lateral del tórax. Y a eso le podemos agregar también la disnea, la dificultad respiratoria. La neumonía se puede alargar, puede convertirse en algo muy grave en quienes, en los pacientes, en los niños y también en los ancianos. Por eso es que se recomienda la vacunación
antineumocóxica en estos dos grupos poblacionales, sobre todo otra vez en los ancianos mayores de 60 años. Hay una vacuna que se llama la vacuna polivalente 23, porque es contra 23 cepas de neumococos, que se recomienda en mayores de 60 años. Y bueno, cualquiera se puede vacunar contra ese. Yo por lo menos me llegué a vacunar también contra ese, ¿verdad? Se pone dos dosis, una dosis y después el refuerzo a los 5 años. Y con eso ya está. Yo me llegué a vacunar contra eso porque yo estoy expuesto a millones de virus, ¿verdad? Todo el mundo viene y consulta y mejor nomás, como dice, prevenir antes de curar. Yo me puse con la influenza, ya me puse también contra esto, así que mejor prevenir, porque llega junio, llega mayo, julio, y son una cantidad de casos respiratorios impresionantes, ¿verdad? Encima el paciente te tose, ¿verdad? Así te dice, cualquier cosa nos puede contagiar. Igual un tapaboca, ¿verdad? Pero igual, mejor nomás evitar complicaciones. Eso se puede evitar las complicaciones con esa vacuna antineumocóxica, que es la polivalente 23. Y en los ancianos por eso se puede agravar, porque inclusive esto puede generar deshidratación, puede generar problemas en la conciencia, mareo, confusiones, conmovilación, ¿verdad? Que es confusión también. ¿Cómo se diagnostica esto? Primero, en primer lugar, la historia clínica. Se la oculta al paciente y se va a escuchar lo que se llama los estertores. ¿Qué es un estertor? Un estertor no es una sibilancia. La sibilancia es problema de bronquio y eso, ¿verdad? Problema de vía respiratoria. El estertor es como un ruido en el cual es como si fuera que yo estoy frotando la mano. Este ruido es frote de mano. Cada vez que el paciente respira, se escucha como un frote de mano. Eso es un estertor. Y eso nos habla de que hay un síndrome de consolidación. A la neumonía también se le llama síndrome de consolidación. O también se le llama síndrome de condensación. ¿Por qué condensación? Porque generalmente en la neumonía se ve como algo blanco en la radiografía. Y muchas veces va acompañado de derrames. El pulmón quiere estar bien negro. El negro en la radiografía se llama lúcido. Al revés de lo que tendría que ser, ¿verdad? Uno dice blanco es lúcido, no. Negro es lúcido. Radio lúcido es lo que se ve negro en la radiografía. ¿Por qué? Porque en la radiografía nosotros vemos el negativo de la imagen. Entonces por eso es que se da al revés de lo que uno piensa, ¿verdad? Uno piensa algo blanco y lúcido, algo negro y opaco. Bueno, al revés es en la radiografía. Lo que uno ve como blanco es radio opaco. Lo que uno ve como negro es radio lúcido. Las imágenes de radiografías normales son radio lúcidas. Negro se tiene que ver los pulmones porque el pulmón tiene aire y el aire es radio lúcido. Si uno ve una parte que no tiene aire es porque probablemente tengamos un derrame o una neumonía. También hay que hacer un hemograma, sí o sí, a estos pacientes hay que ver cómo están los glóbulos blancos. Generalmente la neumonía, en la mayoría de los casos, va acompañado por una leucocitosis. Nos dice que hay infecciones. Y dependiendo, ¿verdad? Si es debido a neutrófilos, bacterianos. Si es debido a linfocitos, es viral. A saber qué tipo de neumonía es. El PCR también va a estar aumentado. El PCR, que si es mayor a 6, nos habla de que estamos en presencia de una infección. Glóbulos blancos por encima de 11.000, habitualmente. Habitualmente digo porque muchos pacientes de neumonía no tienen 11.000, tienen 18.000 y eso, ¿verdad? 16.000, 18.000, 20.000, muy alto. La neumonía es una de las enfermedades donde más dispara los glóbulos blancos. Pero bueno, a partir de 11.000, leucocitosis, que puede ser por aumento de neutrófilos o aumento de linfocitos. Si es bacteriano, es por neutrófilos, si es viral, es aumento de linfocitos, ¿verdad? Y el PCR va a estar aumentado también por encima de 6. Además del hemograma, siempre es importante hacerle una gasometría a los pacientes, ¿verdad? Para saber si hay un trastorno como el que vimos recién, la alcalosis respiratoria. A ver cómo está el pH, cómo está el CO2, cómo está el oxígeno también. Bueno, en la radiografía de tórax es un estudio que determina si hay o no una neumonía. Vamos a ver si hay imágenes de eso. También es importante que se haga el cultivo de las secreciones. La secreción interna no es la secreción acá en la boca. Se llama esputo. El esputo es la secreción que viene de los pulmones. No es
flema que tenemos acá. Ese no es el esputo. El esputo viene de acá. Para eso hay que hacer bien un esfuerzo, carraspear bien, y ahí se saca la secreción llamado esputo, ¿verdad? Y el esputo tiene que ser, generalmente se recomienda por la mañana, hay que hacer la toma de muestra. Y eso se lleva al laboratorio y se hace el cultivo para saber cuál bacteria es la que crece. Y dependiendo a través de la bacteria que crece, se hace el antibiograma. El antibiograma es probar qué tipo de antibiótico reacciona contra la bacteria, para saber a qué tipo de antibiótico esa bacteria es sensible o a qué tipo de antibiótico esa bacteria es resistente. ¿Qué significa que es sensible? Que ese antibiótico sí le va a esa bacteria, que ese antibiótico sí va a destruir esa bacteria. Y que es resistente significa que a la bacteria no le hace ni coquilla, ¿verdad? Entonces eso se hace en laboratorio, se hace el antibiograma, y el resultado de eso es lo que decide el médico para poder determinar qué tipo de antibiótico se va a utilizar en una neumonía, ¿verdad? Para saber específicamente cuál bacteria es la que produce o cuál virus es la que produce la neumonía. Antibiótico en caso de bacterias nada más. Si el virus es lo que el causante de la neumonía, pues se utiliza antibiótico. También se pueden utilizar pruebas de aglutinación. Para eso van a dar ustedes seguramente más adelante en cursos superiores cómo se hacen las pruebas de látex o de aglutinación. Y también se pueden hacer las pruebas serológicas, que son la inmunofluorescencia directa y la inmunofluorescencia indirecta, que eso se van a dar en inmunología, como se hacen las pruebas de el famoso test de Lisa, y la inmunofluorescencia ya sea directa e indirecta también. Todas estas pruebas nos permiten saber ¿qué es lo que nos permite saber esto? Nos permite determinar el antígeno del germen y también determinar, en el caso del test de Lisa, el anticuerpo que se genera frente al germen. Bueno, ahí está la técnica serológica, ¿verdad? Para determinar los anticuerpos. Y, por supuesto, también, además de la radiografía, siempre es bueno también, si hubiera la posibilidad de hacer una tomografía facial computarizada. Acá vemos un pulmón. Este pulmón está bien, está totalmente ventilado porque tiene aire negro, así tiene que ser. Acá no, ven que la diferencia, este pulmón no es igual que este. Acá hay algo blanco. Esto nos puede hacer sospechar de una neumonía. No es que yo digo esto y digo, esto ya es una neumonía. Se relaciona esto con el laboratorio, con los síntomas que tiene el paciente y con lo que yo escucho. Las cuatro cosas vienen así. Es como unir los puntos, ¿verdad? Como unir pruebas. Lo que hace el detective, une esta prueba con esta prueba. Y ahí va uniendo los hallazgos. No es que yo miro esto y digo, este paciente tiene neumonía. Neumonía bacteriana por clamidia. No, olvídense, no hay nadie que pueda adivinar esto, ¿verdad? Yo miro esto y digo, puede ser que sea una neumonía. Pero puede ser que sea un derrame pleural también. Esto también puede ser un derrame pleural nomás, no asociado a neumonía. Pero esto me hace sospechar que podría ser neumonía. Por eso es que el diagnóstico no se hace mirando imágenes, no viendo al paciente. Hay que verle al paciente. No se hace un diagnóstico sin verle al paciente, sin tocarle al paciente, sin examinarle al paciente. Por eso lo que yo soy Miguel Ángel, consulta por WhatsApp, no. Entonces yo voy a agarrar mi estetoscopio, abra la boca, inspire. No, ¿verdad? Porque la medicina o la salud se hace así. ¿Verdad? Al menos lo que queremos hacer bien, tenemos que verle, palparle, percutirle inclusive y apuntarle a ese paciente. Hacerle todo el estudio de imágenes de laboratorio, etcétera, etcétera, y ahí recién podemos hacer el diagnóstico. Si no, hacemos mal y yo le tiro el modo de diagnóstico a cualquiera, ¿verdad? Y me puedo equivocar. ¿Y quién pierde? No quiero yo, pierde el paciente, ¿verdad? Entonces, hay que ver imágenes. Puede ser una neumonía, esto probablemente pueda ser, pero hay que ver qué síntomas tiene este paciente. Si no tiene tos, a lo mejor puede ser un derrame no pleural. Pero si tiene tos con expectoración, también tiene fiebre y probablemente sea una neumonía. Bueno, entonces hay que hacer el cultivo del esputo, a ver si qué bacteria crece. Hay que ver por un hemograma si tiene leucocitosis, si tiene neutrofilia o linfocitosis. Hay que ver, hay que asociar esto a lo otro, ¿verdad? Para ir haciendo el diagnóstico. No es que así nomás ya se hace el diagnóstico. Esto es sospecha de neumonía, sospecha. Acá también vemos un velamiento, se llama esto, un patrón velado. Velado significa borroso, parece que hay neblina. Entonces esto es un patrón de condensación, un síndrome de condensación se llama. Vemos todo el pulmón borroso, ¿sí?
no se ve bien los pulmones, ¿verdad? No se ve cómo está acá, por ejemplo. Este pulmón sí está normal, ¿verdad? Así se tiene que ver. Esto es radio lúcido, al revés de lo que uno piensa. Radio lúcido es negro, aire es negro. Blanco es líquido. Sangre, derrame, eso es blanco. O sea, radio opaco es lo blanco. ¿Qué complicaciones tenemos en el caso de 15 minutos más y terminamos? ¿Qué complicaciones tenemos en el caso de la neumonía? Derrame pleural, como dijimos ya. Esto puede invadir el LCR, el líquido cefalorraquídeo, puede producir una meningitis también, como complicación. Inclusive se han visto casos de artritis secundaria a la neumonía, ¿verdad? Estas son algunas de las complicaciones endocardíticas también. La neumonía típica es la misma neumonía, solamente como dijimos ya, está causado por estos dos gérmenes que yo ya les puse. La Klebsiella, el germen también, llamado también Mycoplasma, y la clamidia, Pneumonia o Trachomatis también. Ahí aparece neumonía, ¿verdad? También le podemos agregar Trachomatis, porque antes se llamaba Trachomatis, hoy día se llama neumonía. Estas dos son las que causan neumonía típica. La neumonía típica es medio diferente de la típica en el sentido de la forma de presentación. La neumonía típica se presenta de forma más lenta, o sea, no es tan brusco como la neumonía típica. Esta es más lenta, puede haber fiebres sin escalofríos, tiene que ser acá. Y es más leve, son síntomas más leves, dura más días también, es lentamente progresiva, pero acá hay síntomas agregados. Pueden haber vómitos, puede haber dolor articular, que se llama artralgia, y también pueden haber náuseas. Son algunos de los síntomas que podemos citar. La neumonía intrahospitalaria, dijimos ya que es la neumonía que se da después, recién de las 72 horas de haber ingresado al hospital. Eso ya dijimos. O sea que antes de las 72 horas sigue siendo neumonía adquirida en la comunidad. O sea, neumonía extrahospitalaria. NAC. Después de las 72 horas ya pasa a ser NIC, neumonía intrahospitalaria o nosocomial. ¿Y hasta cuánto? Que dijimos también eso, hasta 7 días después del egreso, después del alta. La neumonía intrahospitalaria, esa no es joda, tampoco esta no es joda, ¿verdad? Pero la intrahospitalaria es mucho más grave porque la intrahospitalaria puede agravarse de por sí. ¿Por qué? Porque ahí no tenés una enterovirus I, no tenés un hemófilo influenza I, ahí tenés una pseudomonas aeruginosa, ahí tenés una Klebsiella también, o sea, tenés gérmenes mucho más resistentes. No vas a utilizar una amoxicilina I para ver si así contra esto. Tenés que utilizar vancomicina, imipenem. Ustedes no dijeron que era fármaco, ¿verdad? Pero estoy mencionando meropenem, imipenem, vancomicina. Antibióticos de muy amplio espectro, que son muy agresivos, muy fuertes sobre estos antibióticos, caros también, ¿verdad? Entonces, porque no son los mismos gérmenes, no es los mismos gérmenes que hay fuera del hospital. En el hospital hay otros gérmenes. Y muchos de estos pacientes pueden fallecer por esto. Porque muchos pacientes que tienen neumonía son pacientes inmunodeprimidos, diabéticos y, bueno, muchas inmunodepresiones que pueden tener. Y eso le juega en contra otra vez. Encima de los que son inmunodeprimidos, en el hospital pueden ligarse bacterias o gérmenes más fuertes. Y eso hace que se agrave. Y eso hace que los glóbulos blancos suban alto. Y es una lucha constante, ¿verdad? Una lucha constante. Inclusive para estos pacientes llegan a terapia. Y ahí empieza otra lucha, ¿verdad? El terapista todos los días lucha de que los glóbulos blancos bajen. Y se le cambia, se le rota el antibiótico, ¿verdad? Y es una lucha constante, que a veces se gana, a veces se pierde, ¿verdad? Y si se pierde, ya saben cómo se pierde, ¿verdad? Con la muerte, ¿verdad? Estos pacientes, muchos de neumonía intrahospitalaria pueden fallecer por su inmunodepresión, no de por sí, y por los gérmenes que causan neumonía, ¿verdad? Son gérmenes muy resistentes, gérmenes que vuelven a poner un antibiótico y otra vez contra ese antibiótico lucha otra vez y le gana otra vez. Y le pones otro antibiótico más fuerte y es una lucha, ¿verdad? Una lucha del paciente, de los familiares y de los que atienden también al paciente.
y a veces largo el tratamiento. También hay que tener en cuenta que estos pacientes, muchos de ellos necesitan de intubación, necesitan de respirador, y el respirador es algo bueno, pero también es algo malo. Eso hay que contarle a la gente, ¿verdad? Porque eso se oculta mucho sobre el respirador. El respirador te hace vivir, porque muchos pacientes que no pueden respirar, la única forma es que te pongan que intuben. O sea, si no te intuban, morís. No hay forma, el paciente no puede respirar por sí solo. Genial, esa es la parte buena del ventilador mecánico. Eso pareciera ser todo color rosa, pareciera ser nada. Dios mío, la mejor cosa es el ventilador. Sí, pero el ventilador también acarrea justamente que aparezcan gérmenes asociados al ventilador. Y esto no depende de que se limpie, no depende de eso. Es que el ventilador, es que tener algo en tu pulmón, tener algo en tu vía respiratoria, favorece justamente a la aparición de gérmenes. Entonces al final, tener lo bueno y tener lo malo. O sea, se le explica siempre al paciente que la ventilación mecánica es un riesgo para la salud. Eso hay que explicarle, no hay que mentirle al paciente. No es que hay que decirle, con esto tu familiar va a vivir espectacular, va a poder respirar bien, se le saca el ventilador y se va caminando. No es así, no es así. Cuando hablamos de ventilación, hablamos de que ese paciente va a seguir viviendo porque va a seguir respirando, pero cuidado, que en cualquier día el panorama cambia totalmente. De un panorama alentador, boom, bajamos a un panorama desalentador, se complica esto, en horas el paciente está en la funeraria. Por eso es que el pronóstico reservado hablamos en terapia, ¿verdad? Yo no soy terapista, pero se habla. No podemos pronosticar nada, no podemos decir, esto va a suceder así. En horas cambia todo el panorama. Y en horas el paciente se puede complicar. Increíble que pacientes que estaban ya a punto de pasar a terapia intermedia, ya se le iban a extubar, en una hora apareció un germen, complicó todo, falla multiorgánica, chao, ¿verdad? No podemos nosotros pronosticar lo que va a pasar, es minuto tras minuto, es hora tras hora, viendo los casos o los hallazgos que se van viendo, evaluando la simetría, evaluando la del laboratorio, ¿verdad? Por eso siempre hay que explicarle al paciente con la verdad, no mentirle, ¿verdad? Decirle que, bueno, el tubador te va a ayudar a respirar, pero hay un riesgo que esto se pueda complicar. Es como un laberinto, te va acá, chocar, venir acá y buscar la salida, ¿verdad? Y justamente eso, la sonda nasogástrica, la sedación continua, ¿verdad? Que muchos pacientes se les seda justamente para intubarles, son factores de riesgo para el desarrollo de neumonía intrahospitalaria. También la broncoaspiración, que se puede dar por alimentos. El uso también de antiácidos también lleva a esto, el uso continuo de antiácidos. Cambio continuo del circuito respirador también, el uso de la ventilación mecánica, lo que hablamos recién, y de por sí lo que ya mencionamos también, la inmunodepresión del paciente. Los gérmenes que se dan justamente en la neumonía intrahospitalaria, son estos que ustedes ven ahí, principalmente son gram negativos los que producen principalmente neumonía intrahospitalaria, después seguidos por los pocos gram positivos, y en último lugar los hongos y los anaerobios, pero principalmente los gram negativos, principalmente hemófilos influenza, el que causa neumonía intrahospitalaria. Algunos factores también relacionados con la alteración de la vía respiratoria son la resistencia bacteriana, el consumir antibióticos sin necesidad, ¿verdad? Eso genera resistencia bacteriana. El alcoholismo también genera alteración de la defensa mucociliar. También tenemos el encamamiento de estar mucho tiempo encamado también altera justamente la cavidad orofaringea, y por supuesto también tenemos que citar la enfermedad de base, la diabetes, la hipertensión, enfermedades que están asociadas a la inmunodepresión. Bueno, la instrumentación de la vía aérea, lo que mencionamos, ¿verdad? La intubación, es un factor de riesgo, O sea, la intubación, como le digo, ya dije, tiene una parte positiva, pero también es un factor de riesgo para el desarrollo justamente de enfermedades como la neumonía intrahospitalaria. El estar sedado mucho tiempo también puede llevar a desarrollar neumonía intrahospitalaria. Entonces, ¿por qué no se le despiertan a los pacientes? Porque lo que pasa es que a veces los intubadores necesitan que el paciente esté sedado.
Y es como decir, no tenés otra, o sea, vos sabés, no es que el terapista esto no sabe, no es que esto lo dio él. El terapista sabe lo que tiene que hacer, pero el problema es que si va acá, choca contra esto, si va acá, choca contra esto, ¿verdad? O sea, hay que sedarle muchas veces a los pacientes. El terapista sabe que el sedarle mucho tiempo al paciente puede desencadenar problemas relacionados con la neumonía intrahospitalaria. Sabe también que una sedación continua puede generar daños a nivel cerebral, daños en las neuronas. Se sabe eso. Pero si el paciente no es sedado, eso va a generar problemas de intubación. Y bueno, y dolores. Imagínense tener algo, un tubo acá en el... ¿verdad? Por eso se le seda continuamente al paciente, pero obviamente la traqueotomía también, ¿verdad? La traqueotomía es una operación quirúrgica en la cual se instala un tubito aquí en la tráquea para que el paciente pueda respirar también. Es también un factor de riesgo para desarrollar neumonía y también las zonas nasogástricas. Todos estos son factores de riesgo. El cuadro clínico es igual a la neumonía extrahospitalaria, dolor torácico, todos con expectoración, fiebre, ¿verdad? Esto es igual, no cambia nada. Así que esto vamos a pasar más en largo. El diagnóstico se hace, por último ya para terminar, el diagnóstico se hace justamente con la historia clínica. Vamos a terminar. El examen físico, ¿verdad? Se la oculta al paciente a ver qué tipo de sonidos tiene la respiración. Ese frote, que es similar al frote de las manos, eso es un estertor. Y el estertor es lo que se escucha justamente cuando hay neumonía. Y además de esto, además del examen físico, hay que hacerle los estudios de laboratorio, la radiografía, la tomografía a estos pacientes. También otros síntomas, y con esto voy a terminar, otros síntomas que podemos tener asociados o que se pueden evidenciar en un paciente con neumonía es esto, ¿verdad? El paciente permanentemente hace un aleteo, ¿verdad? Mueve las alas de la nariz, eso se llama aleteo nasal. Es porque el paciente no está pudiendo respirar bien. Tiene taquipnea, una frecuencia respiratoria alta, y también por la falta de oxígeno pueden tener también coloración azulada de piel y mucosas. A eso le llamamos cianosis, que tienen acá justamente en la lista. Si no tenemos oxígeno, si el oxígeno no llega bien a nivel cerebral, eso va a afectar justamente al estado de conciencia. El paciente va a estar mareado, muchas veces puede llegar a estar inconsciente por la falta de oxígeno, y lo peor de esto es que puede haber una hemodinámica inestable, o sea que no va a haber una estabilidad cardiovascular, puede haber taquicardia, la presión arterial puede bajar. O sea, de hecho, en estos pacientes baja mucho la presión arterial, y los terapistas, si este paciente está en terapia, el terapista tiene que controlar a cada rato la presión. Si de repente la presión baja, ¡pum!, paro. Entonces hay que poner la adrenalina para que la presión nuevamente pueda normalizarse. Y es una lucha constante, ¿verdad? Una lucha que se da en estos pacientes que necesitan obviamente de terapia, porque una neumonía intrahospitalaria no es, dijimos ya, como la extrahospitalaria. Estos pacientes tienen gérmenes muy agresivos, y por eso que se llama cuidado intensivo. Intensamente se le va controlando cada rato la parte laboratorial, se le va rotando el antibiótico si es que el antibiótico no da efecto, y también se le controlan los signos vitales, ¿verdad? Porque mientras vos giraste nomás para desayunar, ¡pum!, el paciente estaba con 120, 80, baja a cero su presión. Hay que animarle, ¿verdad? Entonces, es una lucha constante en la cual es importante el control de los signos vitales, porque estos pacientes pierden hemodinámica inestable, son inestables. De repente la presión está bien, de repente está mal, y así, ¿verdad? Tienen tendencia a la hipotensión, tienen tendencia a la taquicardia, y también tienen tendencia a tener trastornos renales, alcalosis respiratoria. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿No hay preguntas? ¿No hay dudas? Bueno, terminamos entonces hoy la clase y terminamos también nuestro semestre, ¿verdad? Ya no nos vemos más hasta el 24 de julio, que es nuestro final. Y bueno, no sé si hay más. Gracias por todo, por la atención, ¿verdad? Gracias por la amabilidad de siempre. Y vamos a terminar entonces la clase, después van a repetir el recuperatorio parcial. Entonces,
Finalizamos la clase entonces de esta forma. Voy a llamar a lista un ratito antes de nada. Bueno, ya vamos a lista. Acá les tengo, ya, en público acá tengo alta. Y el realizar como ahí ya empieza la serie. Tengo ya la data de recuperatorio. Muy bien. Acosta Alejandro. Agüero Liz. Agüero Vanessa. Agüero Andrea. Aguilera Carlos. Armada Clarisa. Es un pedido Clarisa como valenciano. Bueno, Aquino de Tania. Aranda Paola. Areco Adriana. Ascona Mariela. Barreiro María Natalia. Barreto Mayra. Mario Jesús. Mario Dayara. Benítez Julia. Y yo aquí me llevo algún invito. Entonces, quisiera tener una foto grupal antes de que se vayan. Ya también, yo voy a traer también los detalles. Alguito también trae para compartir. Ah, ¿cómo? Y eso todavía no se va a ir a traer lo que él trajo. Voy a traer también lo que traje yo de arriba. No, y gracias a ustedes que por la amabilidad, o sea, tres en este tipo juntos, dos fueron presenciales, uno lo que fue virtual, ¿verdad? Entonces, ahora se van a quedar libres ya, ¿verdad? Le voy a cambiar igual, ¿verdad? Pero nos vamos a ver siempre por la facultad, así que después van a ver las lágrimas, ¿verdad? Muy bien, seguimos entonces la lista. Cualquier cosa que tengan a ustedes así que necesiten de mi ayuda, ¿verdad? No duden en pedirme. Hay veces que tienen así preguntas que me quieren hacer, ¿verdad? No hay problema, me buscan por ahí, si me encuentran yo no hay problema, yo voy a estar siempre a las órdenes. Si por ahí necesitan ayuda con sus tesis, ¿verdad? Yo no voy a estar a cargo de sus tesis, pero por ahí siempre alguna ayuda que necesiten pueden acercarme junto a mí y les paso mi transferencia. Y cuéntame. Todavía no. Bordón Andrea. Bordón Guillermo. Rica Nicole. Carlos Karina. Castillo María Paz. Castiñera Adriana. Y de paso voy a traer el examen de ustedes también. Vamos a ir a traer mi hija. Acá arriba me quedo en sexto. Centurión María Lucán. Sobre todo ella que tiene el laboratorio. Colmán Andrea. Coronel Emilio. Coronel Araceli. Demi María Antonia. Rosalba Mariana. Duarte María José. Elías Andrea. Escobar Yanina. Pero Escobar Matías, pero Matías. Sierra Mario.
Y Arriba Sofía. Presente. Falcón Monserrat. Fernández Dulce. Presente. Fernández Ruth. Presente. Ferreira Olga. Presente. Igari Araceli. Figuereo Jonathan. Pilar Díaz Carlos. Galeano María Soledad. Presente. García Verónica. Montiel Laura. Orue Marcela. Salinas Rocío. Samaría Odinaliz. Bueno, te voy a esperar un poquito de acá arriba, nomás ya digo, si trajeron lo que trajeron, vamos a poner también acá. Vamos a hacer esto.